¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos los estudiantes. En esta ocasión vamos a grabar un video para poder apoyarnos en la realización de la práctica llamada gestión de reservorio para riego de cultivos. Eh, Básicamente lo que consiste es en que nosotros sepamos qué es lo que está pasando o qué es lo que debemos gestionar para lograr que nuestro cultivo siempre esté recibiendo el agua necesaria y también tener en cuenta que así como estamos drenando el reservorio todos los días, va a ser necesario recuperarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la práctica consiste en que nosotros tengamos conciencia de los elementos a tomar en cuenta y en ese sentido vamos a proseguir a hacer nuestra práctica de reservorio. Yo ya tengo acá toda nuestra plantilla o nuestra hoja electrónica y voy a reducirlo, el porcentaje de la pantalla, para que vean ustedes, les puedo explicar cómo está dividido, ¿no? Entonces, fíjense, aquí he puesto las actividades que me está pidiendo el caso, ¿no? Y luego en la segunda parte tengo mis datos de entrada, he puesto aquí la relación de talud, he marcado la relación que he escogido. Luego tengo un dibujo de una laguna donde lo he dibujado de tal forma que le he quitado las esquinas, ¿no? Para acercarlo más a la forma original. Y esta parte de acá, fíjense ustedes que esta parte de acá la he hecho de manera que cuando yo voy introduciendo los anchos y los largos, de un solo se va pasando hacia el lado, va llenándose en estas celdas, me calcula el largo promedio y el ancho promedio, y automáticamente estos anchos promedio y este largo promedio, le pasa para este otro dibujo que está acá. Ya el tercer cuadro, que es el cálculo del área hidráulica del reservorio. Entonces, esto que está acá, miren, ya está copiado de acá, ¿no? Entonces, la idea es que vayamos nosotros eh, conectando nuestra hoja electrónica para que cuando realicemos una modificación posterior, pues se manifieste el cambio automáticamente, ¿no? Entonces, luego tenemos acá la relación de talud que escogimos, y esto cuando nos calculan la relación de talud nos va a encontrar estas dos variables que eran las X que están acá, con las cuales nosotros podemos calcular la base menor del área hidráulica, ¿no? De ese reservorio que tiene tiene un área hidráulica trapezoidal, ¿no? Recuerden que también teníamos la lámina de seguridad, que habíamos dicho que le vamos a dejar 30 centímetros, tenemos nuestras pérdidas, que hemos estimado, ¿no? Evaporación 3%, infiltración 5%. Y luego tenemos aquí ya un recuadro, vean ustedes, que se llama cálculo de área hidráulica. Y tenemos las variables, aquí tengo la base, base mayor, base menor, la altura y el volumen total. Y luego el volumen efectivo. Entonces, vamos como ordenando todo el cálculo en la hoja electrónica de Excel para irle dando forma poco a poco. Luego tenemos la sumatoria de pérdidas, claramente. Y obviamente para calcular la lámina de seguridad necesito tener yo mi volumen total para con esta regla de 3 poder estimar esa altura de lámina de seguridad, o sea, de esta lámina de seguridad, esa altura de 30 centímetros, a cuánto volumen equivale, ¿no? Y eso lo transformo en porcentaje y lo pongo acá. Luego sumo todas esas pérdidas con con una ecuación bastante sencilla, puedo calcular mi volumen efectivo, ¿no? Luego tenemos acá, veamos,
En el cuarto cuadro, ya tenemos, miren que he hecho aquí algo que me pareció bien. Eh, He hecho el cuarto cuadro, el cual te va a presentar los datos generales de cada uno de los cultivos, ¿no? En este caso he puesto 4 cultivos de mi interés, por ejemplo, el maíz, el plátano, la caña de azúcar y la papaya. Son cultivos bastante atractivos, que tienen un buen mercado, entonces nos interesa que estén bastante bien atendidos, ¿no? Como cualquier otro cultivo, claramente. Entonces, vean, los datos generales que nosotros necesitamos acá es el área, y el área ustedes claramente tenían que haberla medido a través de Google Earth y obtener el área de ese polígono que a ustedes les corresponde. El cultivo, pues en este caso es maíz, el sistema de riego. Miren que el sistema de riego he puesto las 3 opciones que nosotros manejamos, y he puesto también la eficiencia que, que presenta cada uno de estos sistemas de riego. Luego el requerimiento ya lo tengo en milímetros y también lo convertí a metros cúbicos por hectárea, simplemente multiplicando por 10, y el ciclo de cultivo, ¿no? Entonces, así para cada uno de los datos, eh, para cada uno de los cultivos, mejor dicho, tenemos lo mismo para todos, ¿no? Eh, Aquí al final, por conveniencia, he puesto los complementos para el riego, ¿no? Porque para que ya quede aquí digitalizado y poder llamarlo en la fórmula y no meterlo de un solo en la fórmula, sino que poder venir hasta acá y copiarlo de estas celdas, ¿no? Por ejemplo, para el 90% el complemento sería 1.1, para el 67% sería 1.33 y para el 40% 1.6, ¿no? Muy importante esto. eh, la eficiencia de tu sistema de riego es muy importante. Y vean ustedes que el caso nuestro, este caso de gestión hídrica para reservorios está basado en un escenario de escasez hídrica, eh, y donde no podemos eh, darnos el lujo de hacer un uso racional del agua, ¿no? O sea que el agua donde tenemos escasez hídrica es muy importante. Entonces los sistemas de riego tienen que ser lo más eficientes posibles para gastar menos agua. También pensando fuera de la caja, imaginemos que el agua no la venden. Ese sería otro factor económico que debemos de tomar en cuenta. Si usted ya tiene la fuente, digamos, en su finca, pues no pasa nada. Su gasto va a ser más que todo en los gastos energéticos, ya sea en la compra de combustible o energía eléctrica para poner a funcionar los motores de las bombas. Entonces, pero sí es importante tener en cuenta esos costos porque al fin de cuentas posiblemente sea necesario sacar préstamos para poder eh, hacer estas inversiones, y los préstamos deben de pagarse. Entonces, es muy importante ser lo más cercano a la realidad cuando hacemos este tipo de estimaciones. Bien, luego el quinto cuadro, ven ustedes que ya estoy aquí calculando el requerimiento hídrico total de todos mis cultivos, ¿no? Y he puesto aquí, pues, número, polígono, cultivo, requerimiento hídrico de cultivo, ciclo de cultivo, área a cultivar, sistema de riego, eh, mi complemento, el sistema de riego, el requerimiento hídrico total y el requerimiento en metros cúbicos por día y también en litros por segundo, ¿no? Luego los he sumado acá y así sencillamente, ¿cómo lo he ido haciendo? Pues bien fácil, he ido, por ejemplo, el requerimiento hídrico acá, por ejemplo. Si le doy doble clic aquí, vean ustedes que lo he llamado de aquí, ¿no? Entonces, todos estos datos generales los he ido poniendo acá, ¿no? Si yo cambio aquí, va a cambiar acá también. Y, y así vamos ordenando nuestra hoja de Excel. Luego más abajo tenemos, yo le he puesto aquí importante para que nos vayamos guiando, 3 escenarios. Y el que yo he desarrollado, digamos que es el más completo, que es el escenario 1. Vean ustedes que
Y el 1 es como el que más elementos tiene a considerar. El escenario 1 dice que voy a arreglar un poco aquí porque me parece que está así. Escenario 1. Dice que el escenario 1 dice que tengo acceso a una fuente de agua superficial por gravedad donde puedo regar hasta un 60% del requerimiento hídrico diario demandado. El 40% restante debo complementarlo mediante extracción de agua en pozo profundo. El pozo tiene una profundidad de 100 metros y las parcelas faltantes están a una distancia de 800 metros del pozo. ¿Ven? Entonces aquí ya tenemos nosotros que pensar que solamente voy a poder recuperar el 60% y mediante un sistema por gravedad, es decir, una quebrada, manantiales, pero que están, eh, que se mueven por gravedad, que caen porque el agua cae por su propio peso, y el 40% restante de ese requerimiento hídrico que me está demandando todo mi cultivo, o sea, de esta cantidad, debo de complementarlo extrayendo agua de un pozo. Así que me da unas variables acá, ya me da me da una distancia a la cual se encuentra las últimas parcelas, y eso lo voy a necesitar. El escenario 2 y el 3 son más sencillos, veámoslo. El escenario 2 dice, tengo acceso a una fuente de agua superficial donde puedo recuperar mi reservorio totalmente totalmente en solo un día. Voy a poner acá. El escenario 3 dice que tengo acceso a una fuente de agua superficial que es compartida por otros agricultores y donde la recuperación puedo realizarla cada 5 días. Entonces son 3 escenarios y yo creo que el primero tiene más, aborda más elementos y por eso lo desarrollé, ¿no? Los demás son más sencillos de realizar y estoy seguro que ustedes lo podrán hacer dependiendo de lo que quieran, el escenario que ustedes quieran escoger y lo van a lograr hacer. Entonces, en función de estos escenarios, le he puesto escenario 1, entonces yo desarrollé el escenario 1 acá, ¿no? Todo esto es el escenario 1, ¿ya? Entonces, veámoslo, qué fue lo que se calculó. Primero, tiempo de llenado y vaciado. Entonces, miren, aquí lo que utilizamos fue el volumen efectivo, que lo tengo copiado desde el cuadro que está acá. Le van a ver ustedes, esto que está aquí, está copiado desde acá, de aquí del volumen efectivo, y de esa forma, pues me va quedando bien. Yo en este caso no los quiero borrar porque aquí es donde ya tengo realizado todo mi trabajo y tengo una copia de esta hoja electrónica para poder realizarla desde cero y que ustedes vayan viendo paso a paso cómo se fue haciendo. El tiempo de llenado, que es un 60%, ¿por qué? Porque yo estoy diciendo que por gravedad solo puedo recuperar el 60%, ¿no? Entonces voy a calcular el 60%, cuánto tiempo tarda en llenarse el reservorio, pero solo considerando el 60% de ese volumen efectivo. Entonces me dice que se tarda 22 días. Y el tiempo de vaciado, si es que yo tuviera que drenar todo ese reservorio, pues sería de 11, me duraría solamente 11 días vaciarlo, ¿no? Y esto es bastante sencillo de hacer porque fíjense ustedes que como estamos utilizando el volumen efectivo, simplemente estamos dividiendo el volumen efectivo eh, entre el requerimiento hídrico total y eso me da el tiempo en que se vacía totalmente ese reservorio, dejando esos 30 centímetros de lámina de seguridad, ¿no? Porque recuerden que ya se lo habíamos quitado, o sea que una vez que le quitamos esa lámina de seguridad como pérdida, ya no se toca esa agua. Entonces, por eso es importante. Y el tiempo llenado, pues simplemente lo mismo, solo que vean ustedes que aquí yo ya he puesto como, por ejemplo, que la capacidad de recuperación son 50 y 50. De hecho, yo aquí he estado jugando con los porcentajes y lo he dejado 50 y 50. Entonces, voy a cambiar acá. Y le voy a poner también 50%. Y le voy a poner aquí también 50%, ¿no? Sí, así. Recuerden que también es parte del concepto del ejercicio.
pero sí, es bueno que considere lo que dice aquí el escenario con lo que estoy poniendo aquí en la hoja electrónica. Entonces, lo que he hecho es, eh, le he sacado el 50% del requerimiento hídrico total y he dicho que un 50% pues lo voy a recuperar mediante gravedad, ¿no? Y el otro 50% lo voy a recuperar mediante agua subterránea, ¿no? O sea, por eso le he puesto aquí fuente superficial y fuente de agua subterránea. Obviamente esto significa un pozo, ¿no? Bien, también aquí voy a cambiarle a 50% porque yo había hecho un ejercicio anteriormente, ¿no? Luego, el segundo punto en el cálculo del escenario 1 sería costo por tiempo de bombeo, ¿no? Y en este caso, entre paréntesis, pongo motor de combustión, ¿no? Y aquí, en este dibujo, he puesto, mira, he puesto mis parcelas, las camas, la cinta de goteo, un tubo para drenaje de agua lluvias o aguas pluviales, y he puesto la línea de distribución secundaria que está alimentando a todas las cintas de goteo en mi parcela, ¿no? Mi parcela de maíz. Luego tengo acá mi reservorio con mi núcleo de arcilla, con las gramíneas protegiendo los taludes. La bomba, bueno, pensemos que es un concepto, ¿no? Para mostrar todos los elementos, obviamente la bomba no va a ir aquí, ¿no? Sino que va a ir en una caseta de bombeo. Pero bueno, para facilitar el dibujo y el concepto, ¿no? Pues la he puesto acá, que me ha salido bastante fácil. Y más que todo es para indicar que voy a sacar agua del reservorio a través de una bomba que requiere con diésel como combustible. Y yo voy a estimar entonces cuál va a ser el tiempo de funcionamiento de esa bomba para extraerme el requerimiento hídrico diario de todos mis cultivos y eso cuánto me cuesta en función del costo del combustible en nuestro país, ¿no? Básicamente es eso. Y también tengo la otra parte, eh, que es la extracción de agua en pozo profundo mediante bombas sumergibles con impulsores. Entonces, esta es totalmente distinta. Es decir, que ya tenemos un pozo perforado, ¿no? Que posiblemente nos cueste entre 20.000 y 25.000 dólares el pozo. Y claro, estamos hablando de unas profundidades arriba de 60 metros, 70 hasta 100 metros. Y las bombas sumergibles que se utilizan allí tienen eh, unos mecanismos que se llaman impulsores. Entonces, esos impulsores son los que nos ayudan a poder, pues, valga la redundancia, a impulsar desde esta profundidad de 100 metros, impulsar el agua que estamos extrayendo de los acuíferos y mandarla a la superficie, ¿no? Y luego el ejercicio nos dice que las últimas parcelas están a 850 metros. Así que esto lo he puesto porque quiero enseñarles cómo calcular eh, las pérdidas por fricción y cómo calcular la potencia de la bomba que necesitamos para poder extraer el agua de esa profundidad y mandarla de forma, en un plano horizontal, 850 metros más lejos. Y eso en función del kilowatt hora, del costo de kilowatt hora que tengamos en cada país, en este caso en Honduras, y vamos a estimar también los costos para extraer esa agua, ¿no? Y esos costos los vamos a sumar a los costos de combustible, es decir, los costos de energía eléctrica más los costos de combustible, nos va a dar al final nuestro costo final, ¿no? Y en este caso tenemos unos costos diarios sumados de 1.143 y tenemos unos costos mensuales de 34.000 lempiras, ¿no? Entonces, más o menos es interesante porque realmente te plantea una situación bastante real y, eh, y es lo que nosotros, si emprendemos, nos interesa conocer, nos interesa dimensionar para poder estar lo suficientemente preparados y no tener sorpresas en el camino. Entonces, miren que lo que yo he hecho aquí, por ejemplo, esta es mucho más sencilla, calcular el tiempo de bombeo del motor de combustión, porque el fabricante te tiene que dar o ya te proporciona cuál es el rendimiento de combustible del motor, ¿no?
de esa bomba. En este caso yo he puesto que el rendimiento es de 2.20 galones por hora. Le podemos cambiar acá, le podemos poner, por ejemplo, 1.5. Es decir, que es un motor menos eficiente, por decirlo así, ¿no? Yo, como ya lo tengo, este mío es electrónica, yo lo cambio y me cambia automáticamente todo, ¿no? ¿Se fijan? Le pongo acá y ahí va. Entonces, yo lo tenía en 2.2, ¿no? Ahí está. Entonces, también el fabricante te proporciona el caudal que te puede entregar ese equipo de bombeo. Es decir, el caudal que te entrega la salida de la bomba. En este caso, como ustedes tenían una página que eran sus datos de entrada, ahí está el caudal que extrae la bomba, ¿no? Y eso es lo que he hecho, que lo he convertido de litros por segundo, lo he puesto en metros cúbicos por día y en metros cúbicos por hora para tener allí varias unidades que puedo necesitar yo en el cálculo más adelante. Eh, Esto lo he puesto acá para poder, para ayudarme a realizar mi regla de 3, que más adelante ya verán cómo se hace. Bien. Ahora, es muy fácil, una vez teniendo los datos generales o los datos de entrada, calculamos el tiempo, perdón, el combustible que me requiere un tiempo de funcionamiento de 0.62 horas. Aquí, por ejemplo, yo estoy diciendo que son tiempo de funcionamiento de equipo de bombeo para extraer 358. Pero esto era antes que yo lo tenía 60% acá. Como lo he cambiado, tiene que ser esto. Entonces le vamos a poner aquí 402.61, ¿no? Para que vaya teniendo coherencia. 402.61. Ahí está. Metros cúbicos por día. Entonces dice que esa bomba, con esta capacidad de entrega de caudal, en un tiempo de 0.62 horas, me va a sacar esta cantidad de agua y va a gastar 1.37 galones. Simplemente multiplico por el costo que tiene cada galón aquí en Honduras y me da el costo diario. Y esto por 30 me da el costo mensual. Así de sencillo. Luego, la segunda parte de este ejercicio es la extracción de agua en pozo profundo mediante bomba sumergible con impulsores. Bien, aquí lo que he hecho es, he copiado la fórmula, la potencia de la bomba, que ya la había dado recuerden que lo hicimos en campo, ¿no? De hecho, en campo realizamos todos estos cálculos, y con los cuales ustedes pues también pudieron haberlo hecho a mano, sin ningún problema, en su momento, pero también el video pues trata de que si quieren utilizar la aplicación de Excel, también es interesante porque les va a ayudar en sus clases de facultad más adelante, ¿no? Miren, he puesto acá las variables, ¿no? Los símbolos de cada variable y qué significa cada variable. Y luego a la par he ido colocando siempre las variables, pero ya con los valores asignados a cada variable. Y su unidad de medida, que es muy importante. Y luego, en segunda instancia, tenemos las pérdidas por fricción. También he puesto la fórmula. Miren, la fórmula para la potencia de la bomba es la siguiente. Potencia de bomba igual al peso específico del agua por la carga hidráulica a vencer por el caudal, ¿no? El caudal tiene que estar en metros cúbicos por segundo acá. Entre 76 por N. N es la eficiencia de la bomba. Y 76 pues es un factor de conversión que te convierte a watts, ¿no? Perdón, que te convierte a HP, la potencia de la bomba. Bueno, luego, como habíamos dicho que las últimas parcelas están a 850 metros, vean ustedes que tenemos que calcular nuestras pérdidas por fricción. Ciertamente, en un sistema de riego, un sistema de agua potable, hay varias otras pérdidas que debemos de considerar. Por ejemplo, otro grupo de pérdidas importantes serían las pérdidas por accesorios, ¿no? Cada accesorio, como un codo, una válvula, eh, una T, una reducción, cada uno de esos accesorios tiene un coeficiente de pérdida. Y eso hay que valorarlo también, ¿no? Representa un porcentaje interesante que se debe valorar de las pérdidas. Pero realmente no es tanto si consideramos, lo contrastamos con las pérdidas que hay por fricción, que son mucho más grandes. Entonces yo en este caso, por practicidad, ¿no?, del ejercicio, no he considerado esas pérdidas por accesorios
Y vamos a trabajar entonces solo con la fórmula para pérdidas por fricción longitudinales. Entonces, esto se basa en un modelo de Hazen y Williams, y la fórmula dice lo siguiente. Dice que las pérdidas va a ser igual a la longitud por el caudal elevado a 1.851 entre 0.279 por el coeficiente de Hazen-Williams por el diámetro elevado a la 263, todo eso, entre paréntesis, elevado a 1.851. Toda esa es la fórmula que nosotros necesitamos. He hecho lo mismo, he seguido la misma lógica, he puesto aquí lo mismo, las variables que necesitamos, las he nombrado y luego acá las he colocado y les he puesto los valores que representan. Les dejo un momento entonces para que puedan ver cómo están escritas y que ustedes puedan trabajarlas. Muy bien. Bueno, pues esto es bastante interesante, la verdad. Realmente costó mucho trabajo hacer toda esta plantilla porque se fijan que tiene bastante detalle, ¿no? Tiene bastante detalle y también ir ordenando todos los datos también demora bastante. Y además me costó también realizar estos modelos en SketchUp, también toma su tiempo para que tengan, pues, bueno, que no se miren tan mal, que tengan su forma. También se toma tiempo, ¿no? Pero bueno. Bien. Ya por último, vean ustedes que por último tenemos el costo energético por estación de agua de pozo profundo. Esa bomba que va a estar recuperando el 50% del agua va a estar encendida 24 horas, básicamente. Si yo quiero que solo esté encendida 12 horas, el caudal tengo que multiplicar por 2 el caudal, ¿no? Si quiero que esté encendida solo, ¿qué te digo yo? 8 horas, tengo que multiplicar ese caudal por 3. Es decir, que la bomba debería sacar 3 veces más agua de ese 50% que yo necesito para poder solo mantenerla encendida 8 horas. Pero eso significa que la bomba tiene que ser mucho más grande y que va a gastar más energía eléctrica. Entonces, pues nada, hay bombas no, que están encendidas todo el día, por ejemplo, y que no pasa nada. Los equipos de bombeo tienen una vida útil de 7 a 10 años, así que un buen mantenimiento van a durar ese tiempo. Luego tenemos aquí el costo kilowatt hora en Honduras, yo le he puesto 4.51 lempiras y la potencia de la bomba ya transformada en kilowatts. Entonces con eso yo tengo los kilowatt por hora por día y el costo total de kilowatt hora por día. Y, y el resumen de los datos, que es muy importante, ya tengo el costo por bomba de combustión, que son 170 lempiras diarios, el costo por bomba sumergible, que son 972 lempiras diarios, y el total de costo, ¿no? Fíjense ustedes la gran diferencia que hay entre usar una bomba de combustión y usar una bomba sumergible que extrae agua de un pozo, que extrae agua de un pozo donde el agua está a una profundidad de 100 metros y que aparte debe de llevarla 850 metros en forma horizontal hasta donde están las parcelas. Eso hace que extraer esa agua sea muy caro, Por eso es importante siempre considerar un sistema que sea por gravedad y poder ahorrarnos, porque esto se va acumulando a lo largo y se va volviendo caro. Entonces, si podemos hacerlo por gravedad es mucho mejor. Es decir, la hora de captación que esté en la cuenca alta o en la cuenca media, el reservorio que esté más abajo y las parcelas que estén más abajo. De esa forma, utilizamos la gravedad para poder llevar el agua hasta nuestras parcelas o nuestros cultivos y seguramente lo más viable sea un motor diésel, ¿no? Para poder, eh, para poder extraer el agua del reservorio. Entonces, aquí como resumen he puesto, por ejemplo, que para cultivar un área de terreno de 16 hectáreas y abastecer el 50% del requerimiento hídrico mediante reservorio y bomba de combustión,
y abastecer el otro 50% mediante la extracción de agua de un pozo profundo. Tenemos que al día necesitaríamos 972 lempiras para costear la bomba sumergible y 170 para costear la bomba de combustión. De esta forma se requieren $843.90 por mes en función de estos cálculos. ¿Y qué es cuando se vuelve una necesidad encontrar soluciones adecuadas para riego y los cultivos, ¿no? Entonces, es un pequeño resumen que comenta un poco sobre los hallazgos, ¿no? que hemos ido encontrando acá. Entonces, vamos al final, pues te queda así, ¿no? Te va a quedar así toda tu hoja electrónica. Ustedes pueden irla haciendo como ustedes la quieran ir ordenando, ¿no? Pero que vaya teniendo una forma técnica es importante, porque al final usted necesita que eso no se le olvide y que puedan usarla como consulta, ¿no? Si ustedes quieren cambiar la información, introducirle otros datos, entonces sí es bueno que todo vaya quedando ordenado. Así que bueno, vamos a empezar a calcular y vamos a pasar a la copia, que es esta, ¿no? Entonces vean, lo primero que hacemos es, revisemos lo que nos pide el caso, que es todas nuestras actividades, ¿no? Fíjense, tenemos medición de dimensiones del reservorio, que fue lo que hicimos en campo, cálculo del volumen total del reservorio, cálculo del volumen efectivo, cálculo requerimiento hídrico diario para área total de cultivo, tiempo de vaciado del reservorio, recuperación del reservorio, recuperación mediante fuente superficial, cálculo de pérdidas por fricción en línea de conducción, tiempo de funcionamiento del equipo de bombeo, en el caso de la bomba del motor de combustión, costo por gasto de combustible del equipo de bombeo también. Y esto lo mismo, pero para la bomba sumergible, ¿no? Recuperación mediante agua subterránea, tiempo de funcionamiento del equipo de bombeo, o sea, la bomba sumergible con impulsores, y el costo por gasto de combustible del equipo de bombeo. Aquí está mal, aquí sería el costo por gasto de energía eléctrica, sería acá, de energía eléctrica del equipo de bombeo, ¿no? Claramente. Normalmente lo que pasa es que estas bombas necesitan una conexión trifásica y si no tenemos las instalaciones adecuadas es un problema eso, porque habría que la distribución, digamos, la distribución secundaria que pasa por esa zona tendría que llevar las tres fases, ¿no? L1, L2, L3 y un banco de transformadores de 3 para hacer una conexión estrella y poder conectar esa bomba con una conexión trifásica. De lo contrario va a ser bien complicado. Bien complicado. Entonces, vamos a proseguir aquí con nuestros datos de entrada. En la primera parte nos dan 4 opciones respecto a la relación de talud. Tenemos la opción con un talud 3.1, 2.1, 2, 1.5 y 2.5 es a 1.5. A ver, habíamos dicho en campo que el que más se parecía era este, ¿no? 2 es a 1.5. Yo les comentaba que el primer número era X y el segundo número era Y, ¿no? Por eso lo he puesto aquí de esta forma, para poder ayudarnos a identificarlo. Y he hecho este pequeño diagrama para ello, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, colocamos nuestros datos de campo, ¿no? Que fueron, yo voy a ir más o menos poniendo datos parecidos para que ustedes se vayan fijando, pero ustedes deben de poner los datos que realizamos en campo, ¿no? Entonces, le voy a poner aquí que, por ejemplo, a este ancho le he puesto ancho posterior y a este le he puesto ancho frontal. Este sería el lado derecho y este sería el lado izquierdo. Entonces, al ancho posterior lo voy a poner acá. Le voy a poner 42 metros o 46 metros. Y el ancho frontal le voy a poner 41 metros. Así. Y se fijan ustedes, ya me lo va pasando acá. ¿Cómo hago eso? Simple, ancho frontal, pues, a ver, lo borro así, voy a borrar, y le doy igual, y luego lo copio. Lo voy copiando, ¿no? Para que ya me lo vaya copiando donde yo quiero.
Luego el largo derecho le voy a poner pues 82 metros. Y el lado izquierdo le voy a poner, no sé, unos 85.5 metros. Ahí está. Entonces, fíjense ustedes que ya tengo acá voy a ir centrando, ya tengo acá mis lados. Obviamente cada uno de estos los he ido copiando, ¿no? Simplemente los voy copiando acá para ir ordenando el trabajo. Ahora, largo promedio y ancho promedio. Bueno, pues pongo igual. Le voy a poner, en mi caso es average porque está en inglés, pero ustedes a lo mejor solamente le ponen promedio si está en español, ¿no? El mío es average. Le doy clic y promedio esto. Cierro con paréntesis y le doy enter. Y ahí está. Si no quiero repetir lo mismo, simplemente voy a copiar esto, control C y control V, y ya está, ¿no? Aquí hay algo que no me parece porque ancho frontal dice, bueno, el ancho frontal dice que es este, perdón, el ancho posterior es este, ajá, y el ancho frontal es también este. Entonces, aquí hay un problema. Vamos a poner este, tiene que ser este que está acá, ¿sí? Así, así. Hoy sí. El ancho frontal es 41 metros y el ancho posterior es 46 metros. Eso es. No se pierdan, por ejemplo, lo que pasa es que, miren, cuando yo hago esto así, si yo lo tengo abierto la fórmula y puedo, cuando aparece el cursor con una cruz de 4 estrellas, yo puedo colocar esto donde yo quiero y si ustedes se fijan, se va moviendo dentro de la fórmula la celda, ¿no? Entonces yo puedo hacer así y colocarla donde yo quiero, ¿no? Le doy enter. Ya, no pasa nada. Entonces, miren, lo que vamos a hacer acá es, en este caso yo ya tengo copiado esto, miren. Entonces, lo que quiero hacer es que el dibujo que yo he hecho acá ya vaya teniendo los datos que yo necesito. Entonces, por ejemplo, el ancho promedio es este, lo voy a copiar acá. Le voy a decir igual a este ancho. Ya lo tengo allí. Y ahora, para que me pueda calcular estas variables que están acá, ¿no? Para eso necesito mi relación de talud, claramente. Y el largo promedio lo necesito para calcular el volumen total del reservorio. Entonces, vean, aquí digo, aplicando relación de talud. Entonces, como yo escogí esta relación de talud que es 2 es a 1.5, le voy a poner acá, compañeros, 2. Y aquí le voy a poner 1.5. Listo. Entonces, lo que hay que hacer aquí es poner nuestra regla de 3, ¿no? Recuerden ustedes que para esto necesitamos sí o sí la altura. ¿Cuánto es esa altura? Esa altura es, yo lo tenía aquí ya copiado, pero necesito eh, introducirla acá, ¿no? Esa altura, en metros claramente, del reservorio, recuerden ustedes que para eso era que nos metíamos al reservorio a nadar y con la estadia, y medíamos por lo menos en 3 partes la altura, sacábamos la altura promedio. Bueno, en ese caso yo lo voy a poner aquí 2.88, voy a poner, ¿no? Entonces, 2.88 y ya me calcula todo lo que necesito, pero les quiero enseñar cómo hacer esto, ¿no? Porque aquí, digamos, yo aquí tengo la fórmula, si ustedes se fijan, tengo mi formulita ahí, pero la voy a borrar para poder hacerla con ustedes. Entonces yo la borro y vean ustedes que se me hace cero aquí todo. Yo lo que he puesto es entonces en el dibujo, lo he colocado de tal manera que en estos espacios hay una celda, donde miren, yo he podido colocar ahí el igual para poder copiar estos datos de acá. Entonces miren, en este caso, como hay que resolver esa regla de 3, pues le doy igual, le doy, abro paréntesis, dos paréntesis, y bueno, dice que básicamente esto va a ser igual a 2 por 2.88 entre 1.5 y cierro. A ver algo pasó aquí. Eh, así. Creo que solo una copa. Y ahí está. A ver. eh, a ver, no, algo pasó acá. Entonces sería 2 por 2.88 por 2.88 entre 1.5. De esa forma,
Voy colocando así. Ahí está, y le doy Enter. Ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Pues yo digo, bueno, mi relación de talud es 2 en X y 1.5 en Y. Ahora, la otra variable que es la profundidad es Y, ¿no? Entonces yo digo, siempre tiene que ir las alturas con las alturas y las X con las X, ¿no? Entonces, yo lo que estoy diciendo aquí es precisamente esto que está acá, calculando esta relación de talud aquí, ¿no? Estoy diciendo, bueno, si mi relación de talud es 2 en X y 1.5 en Y, y si mi profundidad es 2.88, entonces, ¿cuánto sería esta X que está acá arriba? Así que hago esta regla de 3, multiplico, entonces digo, bueno, a 1.5 Y del talud es a 2.88 la profundidad del reservorio, y 2 en X del talud es a cuánto. Y aquí donde yo resuelvo entonces, multiplicando 2 por 2.88 y dividiéndolo entre 1.5, ¿no? Así que eh, de esa forma, vean ustedes que este 3.84 me lo pasa para acá. De esta forma. Yo ya lo tengo copiado. Simplemente es pasarlo para acá, ¿no? Para que me vaya quedando. Lo mismo hice acá, ¿no? Y ahora, para que me haga esto de aquí, simplemente es así, de esta forma. Para que me haga esto, porque ya tengo el ancho mayor, que era mi ancho promedio, o sea, mi base mayor es el ancho promedio, y debo restarle estos dos, ¿no? Entonces va a ser igual al ancho promedio menos, abro paréntesis, la sumatoria de estos dos lados, que están acá, y cierro, y doy Enter. Entonces ahí tengo yo mi base menor. Luego, lámina de seguridad de agua, pues eso yo lo pongo, realmente yo lo pongo, y le voy a poner que son de 30 centímetros, 0.3 metros. Mejor vamos en metros todo, ¿no? Bien, hasta ese punto yo creo que ha estado bastante tranquilo el cálculo. Vamos para acá ahora, vamos para acá, y ya aquí tenemos, mire, la base mayor, la base menor, la altura, el volumen total. Entonces lo que vamos a hacer, como ya lo tenemos aquí todo, vamos a ir copiando estos datos. Entonces, la base mayor es igual a 43.50. Enter. Entonces, miren, ya lo voy copiando. La base menor, lo copio. Ahí está. Y así voy ordenando toda mi información. La altura, que es igual, pues la altura es igual a 2.88 o también está aquí. Me lo puedo copiar de acá o de allá. Puedo copiar de aquí porque ya la tengo allí. Y entonces me dice cuál es el volumen total. Pues bueno, el volumen total va a ser igual al área por el largo de este reservorio, ¿no? El largo promedio. Y para eso es que ocupamos nosotros este largo promedio. Pero entonces, lo primerito es el área, ¿no? El área hidráulica del reservorio. Entonces, va a ser igual. Como es un trapecio, fíjense ustedes, es un trapecio, el área de un trapecio es base mayor más base menor entre 2 por altura. Entonces sería base mayor, sería esto, más base menor. Eso lo divido entre 2. Miren que como voy a hacer dos operaciones, le pongo dobles paréntesis acá, ¿no? Esto también lo voy a poner entre paréntesis. Y luego voy a multiplicar todo esto, lo cierro, y voy a multiplicarlo por la altura que está acá. Y eso va a ser mi área hidráulica, ¿no? Entonces, es bastante sencillo, la verdad, cómo hacerlo. Y ahora, el volumen total, ¿cómo sería? Pues simplemente sería el área hidráulica de ese trapecio por la longitud promedio. Entonces, esto es igual a la área hidráulica. ¿Dónde tenemos la longitud promedio? Vamos acá y la tenemos aquí. Simplemente copiamos y le damos Enter. Entonces, esto lo voy a centrar, que se mire bien. Lo voy a poner un poquito más grande. Nuestro volumen total es de 9.565.99 metros cúbicos, ¿no? Ahí está. Ahora, el volumen efectivo, esto es realmente lo que andamos buscando nosotros, porque aunque aquí pueden estar un poco, digamos, sobreestimando estas pérdidas, pero a nivel de ejercicio, digamos, es bueno o debemos siempre considerarlas, que están allí, y hay métodos para calcularlos, para poder calcularlos, métodos, digamos, físicos,
por ejemplo, en campo podemos poner pues, una especie de tina donde nosotros vayamos midiendo la evaporación diaria en milímetros y con eso puede estimar cuánto es realmente ese valor, ¿no? A lo mejor sea menos del 3%, pero bueno, el ejercicio lo que hace es darnos, enseñarnos a considerar estos elementos porque están allí, ¿no? Bien, el volumen efectivo. Lo primero que tengo que hacer acá entonces es calcular esta lámina de seguridad que está aquí, cuánto volumen equivale, ¿no? Para poder restárselo al volumen total. Así que para eso tengo aquí esto. Dice que mi volumen total es de 9.565.99 y lo que tengo que hacer es una simple regla de 3, ¿no? El volumen total, que es igual a esto. Entonces, aquí me está diciendo, esta regla de 3 es para calcular el volumen de la lámina, ¿no? De seguridad. Aquí lo que estoy diciendo es que, bueno, si 9.565 metros cúbicos es para una altura de 288 metros, entonces para una altura de 0.3 metros, ¿cuánto volumen necesito? Entonces, simplemente es multiplicar los 9.000 por los 0.3. Hay que ponerle paréntesis acá para poder hacer bien la fórmula y de esto dividirlo entre 288. Enter. Entonces me dice que son 996.46 metros cúbicos. Así que lo que necesito es sacar de esto el porcentaje de esta lámina de seguridad. Es decir, qué porcentaje corresponde esa altura de la lámina de seguridad con respecto al volumen total del reservorio. Entonces sería igual, vamos a dividir la lámina de seguridad, el volumen de la lámina de seguridad entre el volumen total y eso le damos igual. Entonces, obviamente, yo ya lo tenía en porcentaje, pero usted le va a dar 0.1042, le da al símbolo de porcentaje y ya está, ¿no? A ver, lo puedo hacer yo, porque ya está en porcentaje. Por ejemplo, lo voy a poner en general. Entonces, así. Esto, a ver, abro paréntesis, lo voy a repetir otra vez, para que vean, abro paréntesis, luego lo divido entre el volumen total, cierro paréntesis. A ver, me falta cerrar paréntesis acá. Entonces, miren, 10 puntos. Cuando me sale un montón de cifras, pues las quitamos acá, las quitamos, vamos a poner así, y le damos aquí el porcentaje. Ya me queda. Ahora, como me las ha ocultado, pues le vuelvo a poner la cifra, ¿no? Ahí está. Que me quede así. Pongo un poco, aumento el texto para que se mire mejor, y ya está, ¿no? Entonces, equivale a 10.42%, ¿no? Entonces, miren, aquí lo bonito de esto es lo siguiente. A lo mejor yo quiero ensayar otro reservorio y le voy a poner aquí con la misma relación de talud. Entonces le voy a decir yo, no, este reservorio tiene, pues el siguiente reservorio tiene 95 en el lado izquierdo y tiene 98 en el derecho. Y entonces vean ustedes que ya me va cambiando todo. De 9.000 me cambió a 11.000. Y eso es gracias a que vamos conectando todo, ¿no? Vamos conectando todo. Y eso es interesante para nosotros. Ahora bien, seguimos manteniendo siempre el 10%, se va a mantener porque eso no ha cambiado, la lámina de seguridad no ha cambiado, a menos que yo le diga aquí que la lámina de seguridad es de 0.25. Entonces ahí sí me va a cambiar ese porcentaje. Pero si no, cambia la lámina de seguridad, pues no va a pasar nada. Lo dejo siempre 0.3. Ahí está. Entonces, mi volumen efectivo, ¿cuál va a ser mi volumen efectivo? Que es el que me queda, el volumen con el que yo realmente cuento que es cuando ya le restaba todas mis pérdidas. Entonces, este 10% lo paso para acá, voy a pasar este 10% para acá y voy a sumar todos estos porcentajes de esta forma. Entonces, yo tengo que el 18% del volumen total no cuento con ello. Entonces, lo que vamos a hacer es restarle eso. Para ello, es una simple ecuación que va de la siguiente forma. Vamos a poner igual, vamos a poner paréntesis,
y vamos a colocar total, que está acá, menos, otra vez, el volumen total multiplicado por el porcentaje de pérdidas, y lo cerramos el paréntesis. Y me dice que mi volumen efectivo es de 8.992. Claro, entonces esto es importante porque no es lo mismo contar con el volumen total que contar con el volumen efectivo, ¿no? Esto es realmente con lo que contamos. Recuerden que el reservorio también tiene un bordo libre, es decir, no está completamente lleno como una pila, eh, y tiene otras características y condiciones que son importantes a considerar. Bien, entonces hasta este punto creo que ya hemos evacuado la parte gráfica, hemos introducido las medidas del reservorio y las hemos colocado ya, calculado las dimensiones que necesitamos para calcular la hidráulica, hemos considerado nuestras pérdidas en nuestro esquema de reservorio, pérdida de evaporación, de infiltración. Esto yo lo puedo modificar y va a cambiar todo también. O sea, yo le pongo aquí 4%, le pongo aquí, por ejemplo, 2%, y recuerden ustedes que el volumen efectivo estaba en 8.000 y ya está en 9.000, ¿no? Es decir, si yo bajo mis pérdidas, también va a aumentar mi volumen efectivo. Y eso es lo bonito que yo les comento de hacerlo en hoja electrónica. Es decir, yo no tengo que estar calculando otra vez a mano todo esto, ¿no? Bien, ahora, pasando al siguiente cuadro, que sería el cálculo de requerimiento hídrico diario para área total de cultivo, pues simple y sencillamente son datos de entrada, ¿no? Vayan fijándose, voy a dejar aquí un poco de tiempo para que vayan fijándose ustedes. Hagan un cuadro donde tengan lo siguiente: el área, el cultivo, el sistema de riego, la eficiencia. Vean que yo he sombreado, por ejemplo, con color verde, haciendo alusión al sistema de riego que voy a utilizar para este cultivo, ¿no? Todo lo he puesto con verde. En el caso, por ejemplo, del plátano, he seleccionado inundación, ¿no? Bueno, estamos haciendo un ejemplo. Hay muchas fincas, por ejemplo, que trabajan con inundación. Es una realidad. Yo les he dicho, si hay mucha agua, ustedes pueden darse ese lujo. Si no hay agua, entonces el sistema de riego empieza a tener una connotación de requerir ser muy eficiente para poder utilizar menos agua. Pero entonces depende de la zona donde estemos y del suministro de agua que tengamos, ¿no? Bien, entonces, estos datos generales son los que ustedes tienen que tener, compañeros. Si ustedes están interesados, por ejemplo, en el cacao, pues deben de conseguir el requerimiento hídrico del cacao. Y vamos a utilizarlo, digamos que ya el cacao está produciendo, pues, el requerimiento hídrico para el cacao, para la naranja o los limones, por ejemplo, que son frutales, pues ustedes investiguen cuál es el requerimiento hídrico de cosecha a cosecha, o sea, de un año, pues, ¿no? Porque no vamos a, este ejercicio no es para ponernos a calcular cuál es el requerimiento hídrico desde que está la plántula hasta que empieza a cosechar a los 3 años. No, no es ese el caso, ¿no? Por eso, para el caso, si ustedes eligen cultivos como frutales, pues mejor que ya sea de cosecha a cosecha, ¿no? Les recomiendo que no utilicen los mismos cultivos que yo eh, porque al final va a ser como un copy y pega, ¿no? Traten de investigar cultivos de su interés como camote, papa, sandía, arroz, ¿no? Lechuga, cultivos, ¿no? Que ustedes en su país vean que tienen una buena demanda. El cacao, los cítricos, el limón, por ejemplo, son cultivos interesantes también. Entonces, el café incluso, el café. Entonces, vayan colocando todos estos datos generales para cada cultivo, ¿no? Y también, por ejemplo, el ciclo de cultivo para qué es necesario, ¿no? En el caso de los frutales, por favor, con la papaya, yo incluso le he puesto aquí la densidad de cultivo también, porque la vamos a ocupar. En el caso de la papaya, en el caso del aguacate, los limones, el cacao, requerimos conocer cuántas plantas van a caber en o se pueden sembrar en una hectárea, que esa es la densidad, ¿no? Así que investiguemos ese dato, por favor. Bien, como esto solo era la parte general, yo he hecho así este recuadro, no me ha quedado mal. Si ustedes se fijan, se mira muy bien, con una fotografía del cultivo que estamos haciendo alusión al cultivo con el cual estamos trabajando. Esto ahorita no le pongamos atención, que era
un ensayo que yo quería hacer, pero esto lo voy a dejar para otra práctica mejor. Bien, siguiendo con el ejercicio, pues pasamos al siguiente cuadro. Miren, este otro cuadro es necesario para poder ir haciendo un resumen de todos mis cultivos y calcular de una forma más ordenada el requerimiento hídrico total. Entonces, para ello, simplemente yo he puesto aquí los nombres de cada campo, es decir, de cada columna, y en la parte superior le he ido poniendo la unidad de medida. Siempre les recomiendo colocar su unidad de medida porque eso le va dando tecnicismo a tu hoja electrónica y cualquiera que lo mire pues ya sabe de qué estamos hablando. No, hay hojas electrónicas que son como mudas, que no sabemos qué es lo que están diciendo. Y bueno, nosotros queremos que sí nos dé la información necesaria y podamos entenderla cuando la miremos. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esta tabla, vamos a ir copiando los datos generales que están acá y haciendo algunos cálculos. Entonces, yo tengo aquí ya, por ejemplo, los numerales, los polígonos. Usted le puede nombrar a cada polígono que a usted le corresponde. En el caso de ustedes eran 3 o 4 polígonos, recuerdo. Y para el cultivo, también, yo lo que hice, si ustedes se fijan, tiene AJ4. Yo simplemente fui copiándolos. No los hice a mano, no que los fui copiando. Entonces, así. Voy a borrar acá. Le doy igual y voy copiando para acá. Y así hice con cada uno de estos, ¿no? Con el plátano, con la caña de azúcar y con la papaya, ¿no? El requerimiento hídrico del cultivo. Bueno, pues yo lo necesito. Miren, aquí no nos confundamos acá. Lo que he puesto son dos opciones, porque tengo aquí la papaya, ¿no? Miren, la papaya lo que pasa es que me he conseguido el requerimiento hídrico en litros diarios por planta. Entonces, he puesto aquí como dos opciones. Para los cultivos del 1 al voy a trabajar en metros cúbicos por hectárea. Y para los cultivos, y para el cultivo número 4, que es la papaya, pues voy a trabajar en metros cúbicos por hectárea por día, ya de un solo. Entonces, es por eso que lo puse en rojo esto que está acá. Vamos a hacerlo para que vean de qué estoy hablando. Entonces, el requerimiento hídrico del maíz en metros cúbicos por hectárea, pues va a ser igual. Simplemente lo copio acá. Ahora, antes de esto, miren, para que se me haga más fácil en este punto, lo que he hecho aquí es que lo he puesto ya en 2 unidades de medida. Normalmente el requerimiento hídrico lo obtenemos en milímetros, ¿no? Y nosotros sabemos que al multiplicar los milímetros, es decir, 1 milímetro que es igual a 1 litro por metro cuadrado, cuando nosotros multiplicamos esto por 10, y 10 es el factor de conversión directo para pasar de milímetros a metros cúbicos por hectárea, obtenemos de un solo el dato que necesitamos, ¿no? Entonces simplemente multiplicamos aquí por 10 para convertir de milímetros a metros cúbicos por hectárea, y ya está. Entonces, en ese sentido, nos sale más fácil copiar nuestra información acá. Vamos copiando entonces el requerimiento hídrico, igual el requerimiento hídrico del plátano, pues en metros cúbicos por hectárea, son 11.410 metros cúbicos por hectárea. La caña de azúcar también consume mucha agua, 12.500 metros cúbicos por hectárea. Y la papaya, que sería, a ver, requerimiento hídrico en metros cúbicos por hectárea por día. Bueno, entonces sería simplemente aquí tenemos ya metros cúbicos por hectárea por día. Pero veamos acá cómo lo calculamos porque de esta forma no quedan huecos en la información. Vean acá. Yo encontré que una planta de papaya ya en producción requiere 40 litros por día. Entonces, lo que yo hice fue pasar todo esto a metros cúbicos por hectárea por día, pues. Así de sencillo. Entonces, esto que está acá, que básicamente este dato no debiera estar aquí, sino que debiera estar acá arriba, o sea, aquí, allí, sería, miren, habría que multiplicarlo, voy a quitar, voy a multiplicar entonces, 2 paréntesis, multiplicar los 230 litros por planta, o sea, por el número de plantas por hectárea, que son 2.000 la densidad. También hay que investigar la densidad del cultivo de la papaya por un hectárea. Entonces multiplicamos, ciclo de cultivo no, multiplicamos aquí, donde está 80, para que obtengamos los metros cúbicos por hectárea por día, vamos a multiplicar los 40 litros por día por
las 2000 plantas. Es decir, si una hectárea tiene 2000 plantas, entonces ¿cuánta agua necesito para esas 2000 plantas? Entonces serían por 2000. Lo que pasa es que si yo lo doy aquí, estos son litros. Y yo lo quiero en metros cúbicos por hectárea. Entonces, vuelvo a abrir otra vez, pongo paréntesis, y yo sé que un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, como estos son litros, voy a dividir esto entre 1000. Y ahí me dan los 80 que ya tenía yo anteriormente, ¿no? Los 80. Entonces, ya con esto, simplemente que ya lo tengo en metros cúbicos por hectárea por día, pues lo copio acá, acá arriba. Entonces lo doy igual y le voy a dar copio los 80 que están aquí. Listo. Entonces, igual con el ciclo de cultivo voy copiando de cada uno de los cultivos. El ciclo del maíz son 120 días. El ciclo del plátano son 390 días. El, la caña de azúcar son 420 días. Vean que es importante, si usted va haciendo bien sus tablas, después para hacer como un reporte o un informe, estas mismas tablas te pueden servir porque ya tienen una forma o tienen una personalización y tienen un formato adecuado. Entonces ya puedes ir solo copiando las tablas, afinándolas y ya te va quedando tu informe, ¿no? También es importante ese detalle. Y la papaya le he puesto que tiene un ciclo de cultivo de 270 días. Ahí está. Bien, ahora, el área a cultivar, lo mismo, vamos copiando el área a cultivar. Recuerden que este dato del área a cultivar, ustedes lo tenían que obtener de Google Earth y colocarlo acá, ¿no? Por ejemplo, para el maíz teníamos 7.34 hectáreas, luego tenemos 3.45 hectáreas, luego tenemos 3.8 hectáreas para la caña de azúcar y luego tenemos 1.5 hectáreas para la papaya. Entonces, voy a borrar acá. Yo aquí tengo todo, pero como quiero sumar y quiero saber cuánta área es la que yo estoy cultivando, lo doy aquí y sombreo hasta una celda en blanco y le doy sumatoria. Y ahí tengo yo el total de mi área a cultivar. Voy a poner un recuadro para que se mire bien esto. Bien, mi sistema de riego, lo mismo. Aquí voy a colocar el complemento del sistema de riego. Si es por goteo, sería 1.10, ¿no? Entonces voy copiando desde acá abajo, aquí lo tengo. 1.10. Si es inundación, sería 1.6. Y si es aspersión, sería 1.33. Y otra vez goteo, ¿no? Goteo. Entonces, cuando hacemos esto hay que ser bastante realista. Es decir, vean ustedes si realmente todo, yo lo he puesto bastante diversificado, digamos, el sistema de riego, y acercándonos a la realidad realmente, ¿no? No toda la gente usa goteo, eso es mentira, no toda la gente usa inundación, pero hay cultivos que sí, donde hay mucha agua, por ejemplo, usan inundación eh, eh, o aspersión, por ejemplo. Entonces, hay factores externos que hay que tomar en cuenta. Bien, ahora, dice el requerimiento hídrico total. Pues esto es muy fácil. Damos a doble clic acá y vamos a dar igual. El requerimiento hídrico total en metros cúbicos por día. Por eso es importante ir ya trabajando en metros cúbicos, en hectáreas, en día, para que ya aquí al final ya no cueste tanto, ¿no? Entonces, los metros cúbicos por día van a ser igual. En el caso del maíz, va a ser igual a multiplicar, eh, o mejor dicho, yo lo que quiero saber aquí es cuánta agua necesito sacar del reservorio diariamente para poder regar las 7.34 hectáreas de este maíz, ¿no? Entonces, va a ser así. Primero tengo que sacar el requerimiento hídrico del cultivo de forma diaria. Entonces sería 5.370 entre los 120 días de cultivo. Ahí en ese punto ya lo tengo diario, ¿no? Ahora, lo tengo que multiplicar porque esto me va a quedar por hectárea nada más. O sea, 5.370 entre 120 es metros cúbicos por hectárea por día. Pero yo estoy cultivando 7.34. Y luego lo voy a multiplicar por mi complemento. Mi complemento. A ver, tengamos cuidado siempre aquí al cerrar,
Porque como he puesto dos paréntesis, pues me lo está pidiendo, ¿no? Ahí, con un paréntesis funciona. Y así de esa forma. Entonces, miren, esta es la parte bonita del Excel. Ahora, yo simplemente voy a copiar esta fórmula y la voy a copiar acá. Y le doy control V. Y ahí tengo todo mi cálculo. Es decir, ya no tengo que estar repitiendo todo otra vez, ¿no? Me ha copiado toda la fórmula y ya está. Si esto lo hiciera a mano, pues tendría que hacerlo, pues estuviera por la segunda ahorita, ¿no? No terminar. Lo que voy a hacer ahorita es sumar todo esto acá, con sumatoria, y ya tenemos, ya conozco entonces cuánta agua necesito yo sacar de ese reservorio todos los días. Y el litro por segundo es bien fácil. Esto sería entonces igual a, como está en metros cúbicos, tengo que multiplicarlo por 1000 para pasarlo a litros y dividirlo entre 86.400 para pasarlo a segundos. Entonces sería esto 361.31 metros cúbicos por 1000 y luego este resultado, cierro paréntesis, lo divido entre 86.400. Y a ver, siempre se me olvida poner los paréntesis. Si ustedes se fijan, miren, ¿ve? Cuando quito el paréntesis, cuando lo pongo en paréntesis, fíjense acá en este, que se pone negrito, ya van a ver. Ahí significa que ha cerrado de forma correcta la fórmula, y lo doy enter. Y ahí está. Esto también lo transformo en litros por segundo porque me ayuda a conocer a mí cuánta agua que yo tengo que estar derivando de la fuente, ¿no? Cuando es por gravedad, o cuánta agua necesito extraer en litros por segundo cuando es de un pozo. Normalmente en las bombas de combustión se manejan caudales de metros cúbicos por hora y en los pozos también las bombas sumergibles manejan caudales de metros cúbicos por hora o galones por minuto, ¿no? O también litros por segundo. Son unidades que se pueden utilizar. Entonces, voy a poner aquí también la sumatoria para ver cómo va todo esto, ¿no? Muy bien. Ya estamos cerca de terminar nuestro ejercicio. Hasta este punto vamos muy bien. Y ahora lo que voy a hacer aquí es, voy a copiar mi requerimiento hídrico total, que es este, pero en metros cúbicos por día, ¿no? Voy a copiar acá. Voy a dar igual, voy a copiarlo acá. Bien, ahora, el volumen efectivo, ¿cuál es mi volumen efectivo? Pues vamos a copiarlo. Lo tenemos acá atrás, ¿no? Entonces se fijan que si vamos ordenando todo nuestro trabajo, copiando estos datos, ahora, siguiendo el escenario 1, que dice que yo voy a hacerlo en 50 y 50, voy a copiar acá, 50% y 50%, aquí, así. Entonces, como voy a hacer, el escenario lo que me dice es que solamente tengo 50% la capacidad de llenar ese reservorio con agua o gravedad, o sea, agua de una quebrada o de un río, y el otro 50% necesito que sea traída de un pozo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esos caudales. Así que, a ver, lo primero que voy a hacer, voy a borrar acá. Si ustedes se fijan, ya está en porcentaje, pero yo porque lo tengo hecho, pero si no estuviera así, miren, así, estuviera así, ¿eh? Yo coloco aquí la celda y está en general, coloco aquí la celda y está en general. Normalmente así es una celda natural, ¿no? Como una celda de Excel natural. Entonces le voy a poner aquí 50% y le voy a poner aquí 50%, ¿no? Esto quiere decir que voy a recuperar el 50% de requerimiento hídrico metros cúbicos por día de una fuente superficial y el otro 50% de una fuente de agua subterránea. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a multiplicar aquí el requerimiento hídrico metros cúbicos por día por este 50%. Eso es. Lo mismo voy a hacer acá. Entonces, sería esto por este 50%. Ahí está. Entonces, claramente, ya sé cuánto tengo que derivar de la fuente y cuánto tengo que sacar del pozo. De esta forma. Ahora dice, el tiempo dado el 50%. Es decir, ¿cuánto tiempo me tarda el reservorio en llenar? Es solamente el 50% de su volumen. Pues esto está bien fácil. Recuerden que aquí utilizamos la fórmula de caudal igual a volumen entre tiempo. Igual a volumen entre tiempo.
Entonces, tiempo va a ser igual a volumen entre caudal. Así que ponemos igual al volumen entre el caudal, pero al 50%, porque solo es el 50% que quiero recuperar. Entonces me dice que el tiempo de llenado con ese caudal son de 27 días, aproximadamente, casi 28 días, y ahora de la misma forma vamos a hacer, me dice entonces, yo quiero saber en cuánto tiempo se me vaciaría el reservorio si yo no lo pudiera llenar diariamente, ¿no? Es decir, si yo solamente estuviera extrayendo agua del reservorio. Así que también es fácil, sería esto igual al volumen del reservorio, el volumen efectivo del reservorio, pero el volumen total, que sería este, ¿no? O sea, entre el requerimiento hídrico total, mejor dicho, ¿no? Que sería este. Entonces, ese reservorio me duraría a mí solamente 13 días, casi 14 días, ¿no? Pero bueno, ese no es este no es el caso, digamos, dejarlo de llenar todo, porque si nosotros lo vaciamos totalmente, recuperarlo, digamos que es mucho más difícil, ocupamos mucha más agua para recuperarlo de un solo, ¿no? Aunque estos arreglos dependen de los tiempos de cosecha, de los tiempos de siembra, etc. Así que, conceptualmente, a modo de ejercicio, pues lo estamos viendo así, ¿no? Para que ustedes aprendan cómo hacerlo, pero realmente en la vida real pueden darse muchos otros escenarios, ¿no? O se tienen formas distintas de gestionarse, o hay muchas variables que tomar en cuenta. Muy bien, hasta este punto entonces ya tenemos que el requerimiento hídrico total pues son 663 metros cúbicos por día, que el volumen efectivo es 9.202 metros cúbicos, el tiempo para llenar el reservorio con agua superficial solo el 50%, requiere 27 días, y para vaciarlo totalmente, sin recuperación, solamente sacando agua al reservorio, me duraría 13 días. Bien, ahora, ya pasando a la parte inferior, que sería el punto 2 del escenario 1, el cual nos dice que vamos a estimar el costo por tiempo de bombeo, usando un motor de combustión. Así que ponemos nosotros los datos de entrada que nos dan el fabricante, como lo habíamos dicho al principio, y esta bomba, en este ejemplo, dice que te va a gastar 2.20 galones en una hora y que te va a entregar un caudal de 7.50 litros por segundo. Lo que yo he hecho acá es convertir estos 7.50 litros por segundo en varias unidades. Esto lo he pasado a metros cúbicos por día y también lo he pasado a metros cúbicos por hora, ¿no? Para poder trabajar con ellos si lo necesito. Bien, aquí hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta, es que no se nos olvide que el volumen que yo voy a recuperar, o el volumen que yo estoy no recuperando, sino que aquí sería, no es el 50% del requerimiento hídrico de recuperar, sino que el 50%, aquí no sería el 50%, aquí sería totalmente todo sí, el 50% de ese volumen, 50% del volumen del reservorio, va a ser extraído mediante este motor de combustión, y el 50% va a ser extraído mediante la bomba del pozo profundo. Entonces, está bien, la vamos a dejar como estaba. Vamos a ver cómo estaba, así. Está bien así. Ese 50%, pues ya sabemos que es este, ¿no? Estos 336 que están acá, lo vamos a colocar, simplemente lo copiamos, aquí de esta forma, y esto lo vamos a pasar también a metros cúbicos por hora. Entonces, simplemente dividimos esto entre 24 horas que tiene un día para pasarlo. Y ya lo tenemos allí. Bueno, aquí lo que hay que hacer es una regla de 3 para saber cuántos galones de diésel necesitamos para que la bomba funcione. Pero primero requiero saber cuánto tiempo necesito tener encendida esta bomba para que me mande ese requerimiento hídrico
decir, para que me esté sacando 336.86 metros cúbicos por día y me lo esté mandando a mi parcela, ¿no? Entonces, para eso necesito hacer una regla de 3 para calcular eso con este dato precisamente. Es decir, la regla de 3 dice lo siguiente. La bomba me entrega 27 metros cúbicos en una hora, ¿no? En una hora. Y yo lo que necesito es sacar de allí 14.04 metros cúbicos en una hora. Entonces, es una regla de 3 lo que hay que hacer allí. Para hacerlo, simplemente va a ser igual, abrimos paréntesis, dos paréntesis, y vamos a poner, bueno, 27 metros cúbicos me entrega en una hora. Y yo ando buscando tiempo. Entonces sería, básicamente sería 27 es a una hora, como 14 es a X. Entonces sería 14 por 1, sería al revés más bien. Sería 14 metros cúbicos por una hora, cierro paréntesis, entre 27. Esto lo pude haber hecho de otra forma, perfectamente, sin tomar en cuenta el 1, porque es lo mismo, pero lo pongo allí porque se ve mejor la fórmula, ¿no? Entonces me dice que yo voy a tardar 0.52 horas o necesito 0.52 horas mantener trabajando esta bomba para que me esté bombeando 14.04 metros cúbicos por hora, ¿no? Que es lo mismo que 326 que están acá arriba. Ahora, los galones, pues también es otra regla de 3. Va a ser igual, dos paréntesis. Lo mismo, ¿no? Dice que son 2.20 galones, me dan una hora. Entonces, ¿cuántos galones me da en 0.52 horas? Entonces sería 2.20, sería 2.20 por 0.52, ¿no? 0.52 entre una hora. Entonces, le doy igual. En este caso, ya tenemos que me dice que son 1.14 galones, lo que va a gastar para 0.52 horas. Así es fácil. Entonces, el costo por día sería 1.14 galones por 125 lempiras que vale el galón. Y ahí está, ¿no? Bien, entonces, ya pasamos ahora. El costo por mes sería esto igual al costo diario por 30 días que tiene el mes. Y ahí está, ¿no? 4.288 lempiras diarios. Bueno, muy bien. Igual aquí lo podríamos tener en dólares si quisiéramos, ¿no? ¿Cuántos dólares sería al día? Perdón, al mes. Entonces, ahora, la segunda parte sería la extracción de agua en pozo profundo mediante bomba sumergible con impulsores. Entonces, fíjense aquí que simplemente yo voy a ir pasando lo que necesito para acá y voy a ir calculando la potencia de la bomba, las pérdidas por fricción y de esa forma puedo estimar cuántos kilowatt hora me va a gastar esa bomba y cuánto costo tiene eso, ¿no? Entonces, pues la potencia de la bomba es necesaria calcularla para poder saber qué bomba voy a comprar, ¿no? Para mi pozo. Entonces sería el caudal que yo necesito o que extraer del pozo, de ese acuífero, es lo que yo dije que voy a recuperar en agua subterránea, que es este, ¿no? Entonces, pero yo lo necesito, miren, que lo tengo acá, lo necesito en metros cúbicos por segundo, lo necesito ¿no? Que está acá. No, porque como son 50 y 50 se confunde, ¿no? Esto era para combustión, pero mejor lo sacamos de acá, ¿no? Aunque son parecidos, pero lo sacamos de acá mejor. A ver, voy hacia acá abajo y voy a poner el caudal en metros cúbicos por segundo, ¿no? Que sería caudal igual a esto que está acá, esto está por día, y lo voy a dividir esto entre 86.400 segundos que tiene un día. Y ahí está, ¿no? Y ahora, estos 100 metros, ustedes recuerdan que estos 100 metros son los que me da el ejercicio, ¿no?
Entonces, el escenario, a ver, aquí está, dice que el pozo tiene una profundidad de 100 metros y las parcelas asfaltantes están a una distancia de 850 metros. Esos 100 metros, por eso lo he puesto en valor amarillo, porque ustedes tienen que introducir ahí la cantidad, ¿no? 100 metros, lo ponen allí, 100 metros. Luego, la eficiencia de la bomba, que son 75%, este dato usted lo pone también, ¿no? Lo pone así, yo lo borro, lo vuelvo a poner, pongo 75, 5%, le doy enter, ahí está. Y el F1, que es la eficiencia, el factor 1, que es la eficiencia de la bomba, que es, perdón, el factor 1, que es el factor de conversión, que es 76, ¿no? N, que es la eficiencia, que es 75%. Bien, puede ser menor este dato, ¿no? Normalmente en las bombas de combustión, pues este dato a lo mejor es menor. Con eso ya puedo calcular mi potencia de bombeo. Entonces, esto va a ser igual. Le voy a poner, no sé, a ver, 2 paréntesis o 3 paréntesis. Y tengo que poner esta fórmula que está aquí, ¿no? Que va a ser igual al peso específico del agua, que son 1000 kilogramos por metros cúbicos, por la carga a vencer. Mire que en este caso no me deja copiar esta celda, ¿no? Porque está aquí escondida. Entonces, leo aquí que dice AS y sería AS54. Entonces le pongo en el teclado AS54, lo escribo para que me la seleccione. Entonces sería el peso específico del agua por la carga a vencer, por el caudal, por el caudal que es este, luego lo divido, pero fíjense ustedes que aquí solo estoy considerando los 100 metros de la profundidad del pozo. No estoy considerando los 850 metros, a lo cual, hasta donde yo tengo que llevar el agua, ¿no? Y va a ser esa misma bomba. Así que esas pérdidas por fricción las necesitamos antes. Así que lo borramos aquí mejor y vamos a hacer primero las pérdidas por fricción, ¿no? Primero nos va a ayudar a resolver esas pérdidas por fricción. Es una fórmula grande, pero fíjense que la vamos a hacer acá. Igual copio el caudal, lo copio también acá. Si ustedes se fijan, simplemente lo he pasado de arriba hacia abajo, ¿no? Y aquí donde dice HF, miren que la pérdida por fricción dice que HF es igual a todo esto, ¿no? Así que voy a colocar aquí entonces, en HF, toda mi fórmula, ¿no? Voy a poner 1, 2, 3. 3 paréntesis para empezar. Entonces, con eso voy a ir colocando todas mis variables. La longitud es esta. A ver, la longitud son 850 metros, que aquí yo lo pongo. En los cuadros amarillos son los cuadros donde yo digo que tengo que meter información. Entonces, vuelvo a colocar acá igual, abro paréntesis 3 veces. Voy a poner entonces la longitud, que son 850 metros, por el caudal elevado a la 1.851. Yo, en mi caso, vean que tengo que estar cambiando aquí mi teclado para poder hacerlo. A lo mejor ustedes no necesiten eso. 1.851. Y luego, esto lo tengo que dividir, cierro paréntesis. A ver, tengo que cambiar mi teclado. Cierro paréntesis, lo divido entre, abro paréntesis, dos paréntesis acá, dice mi factor 1, que es este que está acá. Ustedes se fijan, yo por esto lo tengo bastante arreglado, porque he puesto todo, para no estar poniendo en la fórmula el valor a mano, pues ya lo tengo acá, no solo para irlo copiando. Pues 0.279 me voy guiando por acá, luego por el coeficiente de Hazen-Williams, que es para PVC, que es 150, que es este, o sea, por 150, por el diámetro, si el diámetro es de 3 pulgadas, tenemos que convertir ese diámetro a metros. El diámetro en metros es 0.0762. Entonces, eso por este diámetro, pero ese diámetro elevado a la 2.63, elevado a la 2.63, a ustedes que tengo que estar haciendo este cambio de teclado, pero bueno, elevado a la 2.63 y luego cierro paréntesis. Y estoy diciendo que todo eso que he cerrado en paréntesis va elevado también, ¿no? Todo eso lo vamos a elevar otra vez. Vamos a elevar a la 1.851. Y a ver,
vuelvo otra vez mi teclado normal, y luego, a ver, voy colocando paréntesis hasta que aquí cierre. A ver, 1, 2, ahí, 3, ahí, y le doy enter. Belleza. Entonces, ya me queda mi fórmula así, miren. Me queda mi fórmula así. Y las pérdidas, sí, las pérdidas por fricción, de hecho, me parece que salieron mucho menor que las que tenía antes. Cosa curiosa, porque yo había hecho un ejercicio anteriormente con 1500 metros, entonces me había salido más. Y el caudal era menor también. Entonces, bueno, estamos así. Ya tenemos nuestras pérdidas por fricción, que son 8.15 metros. Esto, chicos, significa que el agua, en lugar, se ha reducido, la altura a la que podía llegar el agua se ha reducido en 8.15 metros. Eso es lo que me está diciendo esta fórmula. Así que es importante considerar esto para evitar tener problemas. Considerar esta variable o este parámetro de pérdida por fricción. Entonces, quiero revisar otra vez más la fórmula por si no se me ha escapado nada. Nada cuesta revisar esto, chicos, para evitar problemas. Muy bien. Ahora, ya tengo estas pérdidas que son 8.15 y tengo los 100 metros. Entonces, la bomba le voy a sumar estos 100 metros más estos 8.15. Si yo le cambiara acá, por ejemplo, las parcelas de altura más largas, como 1500 metros, fíjense ustedes que ya aumenta mi pérdida por fricción. Y esto es lo bonito del Excel, como les comento, ¿no? Pero bueno, el ejercicio dice 850. 800, ya me quedan las pérdidas en 8.15 metros. Entonces, hoy sí vamos a hacer la fórmula de la bomba, que es igual, de dos paréntesis, y va a ser igual al peso específico del agua por la altura. Y aquí abrimos paréntesis, mira, aquí vamos a cerrar paréntesis, porque vamos a sumar las alturas. Vamos a sumar el AS54, que es la altura del pozo, ¿no? La profundidad del pozo, que sería, abro paréntesis, AS, voy a poner en mayúscula, AS54, ahí está, más las pérdidas por fricción. Aquí, si hubiéramos calculado nosotros pérdidas por accesorios, pérdidas por válvulas, por codos, por T, por reducciones, tendríamos que sumarlas aquí. Pero ya les comentaba yo al principio que, bueno, son importantes, pero no representan un porcentaje tan alto en el cálculo de las pérdidas, así que en este caso lo hemos desestimado. Pero en un cálculo más formal, sí, yo lo considero que es importante tenerlo, porque a lo mejor tenemos muchos accesorios, válvulas de aire, muchos codos, muchas reducciones, y eso de forma global sí va a representar una pérdida importante y que sí es necesario considerarla, ¿no? Cálculos más formales. Entonces, esto cierro paréntesis y eso lo multiplico por mi fórmula que dice, por el caudal, ¿no? Por mi caudal, que es este. Y luego voy a ponerle aquí otra vez paréntesis, diciendo eso. Y todo esto, chicos, lo voy a dividir entre, ahora paréntesis otra vez, entre 76, ya tengo el factor por acá. Este es el factor de conversión de la fórmula que ya está dado para pasar a que mi resultado esté en caballos de fuerza o HP. Entonces, ese 76 yo lo necesito encontrar, que es esta aquí, 76 por la eficiencia de mi equipo de bombeo, que es N. Tengo que localizar N por aquí. Se me ha perdido. Voy a cerrar aquí, por ejemplo. Voy a cerrar solo para ver dónde está N. N está aquí, en la AS56. Entonces, aquí por AS, cuando no se mira, lo mejor es ver dónde está la letra AS, interceptarla con esta barra y la copiamos aquí, ¿no? Entonces le damos cerrar, le voy a dar otro 1 suficiente y ahí está. Entonces, vean ustedes que la potencia de mi bomba son 7.40 HP. Pero fíjense ustedes que al final de cuentas, esto es lo que de forma nominal me da el cálculo, ¿no? Pero yo aquí he puesto un factor de seguridad de 1.3
que le vamos a llamar como un factor de corrector de potencia, digamos, que más o menos anda aquí por el 30% más, que hay que considerar más como un mecanismo de seguridad. Y también te ayuda para poder comprar la bomba que se encuentra comercialmente. Eso también es importante. Entonces, ya teniendo calculada mi potencia en la bomba, paso aquí a la parte inferior, donde dice costo energético por extracción de agua de pozo profundo. Y pues yo tengo aquí unos datos generales, por ejemplo, tiempo de funcionamiento necesario de la bomba son 24 horas, el caudal a extraer del pozo son 14 metros cúbicos por hora, el costo de kilowatt hora en Honduras es de 4,51 empiras, en algunos países esto está subsidiado, es mucho menor, o puede ser más caro también. Entonces, la potencia de la bomba en kilowatt horas. Entonces, para poder calcular la potencia de la bomba en kilowatt horas, creo que aquí tengo yo un espacio donde podría hacerlo antes. Miren, para hacer en kilowatts, pasar esto a watts, un HP es igual a 746 watts. Entonces, 7.40 HP por 746 watts son 5.518 watts. Para pasarlo a kilowatts, simplemente divido esto, pues. Entonces, miren, en este caso, ¿ves? Me la oculta y no puedo hacerlo. Entonces sería AS 58. Entonces voy a poner AS 58 entre 1000. Ahí está. Entonces son 5.52 kilowatts. Eso lo voy a copiar aquí. 5.52 kilowatts. Lo copio aquí. Entonces, vean lo importante de ya tener como la plantilla hecha y ordenada para poder ir trabajando. Si no, el tiempo de cálculo es horrible. Yo me he estado aquí bastante tiempo calculando esta hoja electrónica, pero es por todos los arreglos que he ido haciendo para que se entienda. Y eso demora, eso es lo que más tiempo demora. No el cálculo en sí, sino todos los arreglos para que sea más fácil visualizarlo. Entonces, la potencia de la bomba va a ser igual, eh, o mejor dicho, voy a poner aquí un poco más grande esto, para que representarla mejor. Los costos, digamos, primero, antes de los costos, calculemos el total de kilowatt hora por día, que sería entonces multiplicar los 5.52 kilowatts de la bomba por el tiempo, por las horas que necesito que esa bomba esté trabajando. Esa bomba va a estar trabajando todo el día, ¿no? Lo multiplicamos entonces por 24 horas. Ya le dije yo, si yo quiero que esa bomba trabaje solamente 8 horas, pues tendría que multiplicar entonces el caudal por 3 para que me extraiga 3 veces más, ¿no? De lo que yo necesito. Y así de esa forma tengo la bomba encendida solo 8 horas. Pero eso también es relativo porque incrementa la bomba, el tamaño de la bomba la incrementa el gasto energético también. Así que, bueno, tiene que estar encendida las 24 horas, ¿no? Yo les decía que con un buen mantenimiento anual, o sea, anualmente se extrae la bomba con una máquina, se le hace mantenimiento, se limpian los impulsores, se limpia la bomba, se engrasa y se vuelve a meter, ¿no? Entonces, eso va a hacer que la vida útil de tu bomba o de tu equipo de bombeo pues te dure de 7 a 10 años, ¿no? Que es lo que uno esperaría que durara. En condiciones normales, pues. Eso es importante aclarar. Muy bien, entonces, lo doy enter y dice que yo necesito o que la bomba me va a gastar 132.45 kilowatt hora por día. Entonces, simplemente aquí para conocer cuánto es el costo de kilowatt hora por día, cuánto voy a gastar al día, va a ser simplemente multiplicar mi kilowatt hora por el costo de kilowatt hora en Honduras. Y ahí está. Voy a poner más grande para darle un poco de relevancia a esto, así. Entonces, miren, ve, aquí lo importante, chicos, es que ustedes vean y aprecien. Bueno, pues que este pozo me requiere 597.33 lempiras diarios, ¿no? Para sacar agua de ese pozo. Mientras que la bomba de combustión me requiere solamente 142 lempiras. Pero fíjense que aquí, si ustedes han sido observadores, en el cálculo de esta bomba, nosotros no estamos considerando pérdidas por fricción, por ejemplo, ¿no? Si nosotros hubiéramos incluido en el escenario también
que esta bomba de combustión tendría que mandar el agua a 850 metros de longitud hasta las últimas parcelas, tendríamos que volver a hacer, ese cálculo de bombeo para poder estimar la potencia de la bomba, ¿no? Entonces, eso es interesante, también sería lo ideal, pero para el caso del ejercicio, pues no lo hemos considerado. Sino que el ejercicio te dice que básicamente como que esta bomba de combustión te va a mandar el agua a las parcelas más cercanas, ¿no? Entonces, como que las pérdidas por fricción que se dan en esta tubería, pues estamos prescindiendo de ellas, pues no las estamos considerando. Y para hacer un poco más dramático el caso, hemos puesto que esta bomba tiene que estarnos sacando el agua del pozo a 100 metros y mandándole el agua hasta las últimas parcelas que están a 850 metros. Entonces, obviamente eso, chicos, eso hace que se incrementen estos costos. A lo mejor también si fuera que la bomba la teníamos que dejar, por ejemplo, podemos hacer ese caso, es decir, que fuera aquí, por ejemplo, a 20 metros. Entonces vean ustedes que las pérdidas por fricción son poquitas y al final de cuentas, yo tendría que recalcular aquí la potencia de la bomba y ya no sería, por ejemplo, ya no tendría que sumar esto o sí lo suma, pero igual, o sea, al parecer lo más complejo de aquí no está en la pérdida, o lo más delicado de aquí no es la pérdida por fricción, sino que son los 100 metros a vencer de la profundidad del pozo. Entonces, por eso es que no es tan dramático el cambio en la potencia de la bomba en kilowatts. No es tan dramático realmente, como yo esperaría. Sí cambió un poco, pero no tanto. Entonces, volvemos a ponerlas ahí mejor. Vamos a volver a ponerlas ahí. Ese metro que tenía. Y lo dejamos. Si ustedes se fijan, es muy poco lo que varía cuando le pusimos que la bomba, que la bomba estaba llevando el agua solamente a 20 metros, ¿no? Entonces, es decir, lo que más le cuesta a la bomba vencer es esta carga hidráulica, que es la profundidad del pozo. Y las pérdidas por fricción, como solo son 8.15 metros, no son no tienen tanto peso, es decir, son importantes considerarlas, pero no tienen tanto peso a nivel de requerir, a nivel del esfuerzo que está requiriendo la bomba. Entonces, solo quería hacer esa para evacuar alguna duda que nos hubiera aparecido por allí. Y aquí lo que hay que hacer entonces ya es mi tabla de resumen. Costo por bomba de combustión de diésel, bueno, lo voy a poner aquí igual, voy para arriba y pongo acá el diario. Luego pongo costo por bomba sumergible del pozo, el diario también, que sería este que está acá. Y luego los costos totales, entonces sumo nada más y ya tengo allí. Y aquí lo que hice fue que multipliqué esto para sacarlo mensual y ahí lo pasé a dólares, ¿no? Entonces sería esto por 30, le pongo paréntesis, lo voy a dividir entre la tasa de conversión del dólar, que es 24.6 me parece, y ya está. Y esto lo voy a cambiar a dólares para que se vea bien. Entonces, básicamente mensual yo necesitaría aquí 902.79 dólares al mes para poder suplir todo este escenario, ¿no? El escenario 1, que es el más complejo, creo, de los tres que están ahí. Aquí, entonces dice, voy a mejorar esta redacción, dice, para cultivar un área de terreno de 16 hectáreas y abastecer el 50% requerimiento hídrico, mediante reservorio y bomba de combustión, y para abastecer el otro 50% mediante la extracción de agua de un pozo profundo, tenemos que al día necesitaríamos 972, en este caso, y aquí cambió, lo voy a poner aquí, 902.79, cambió porque era el ejercicio anterior que yo había hecho de ensayo para hacer el video, para costear la bomba sumergible, y 170, bueno, aquí también cambió, sería aquí 142.96 lempiras para costear la bomba de combustión. De esta forma, se requieren 902, aquí lo voy a poner, quieren 902
$9.79 por mes. Estas formas requieren $902.79 por mes. En función de estos cálculos, eh, eh, es cuando se vuelve una necesidad de encontrar soluciones adecuadas para riesgo de cultivo. Claro, en función de estos cálculos, sería aquí, es cuando observamos que se vuelve una necesidad de encontrar soluciones adecuadas para riego de los cultivos mediante efectos que funcionen por gravedad, con el propósito de reducir costos, cuanto sea, siempre y cuando reducir costos. Muy bien, entonces, básicamente, chicos, esto ha sido todo el ejercicio, todo lo que hemos hecho en este tiempo, y espero que ustedes también puedan lograrlo realmente. Si ustedes se fijan, más que todo es el trabajo de ir ordenando lo que más cuesta, pero ya los cálculos son bastante fáciles, ¿no? Es de ir siguiendo más o menos la pauta, y espero yo que el video sí les sirva, ¿no? Para poder seguirse guiando y de esa forma poder presentar su trabajo, ¿no? Entonces, esto ha sido todo por hoy, chicos. Esto ha sido todo por hoy y espero que les vaya bien con su trabajo. Muchas gracias y ya con eso terminamos.